Gracias, este día, lunes nuevamente. Vamos a cortar esta música. Como les decía, bienvenidos a todos los que están, ¿cierto?, el día de hoy, nuevamente en la clase de filosofía, ya de las últimas prácticamente que nos van quedando, ¿cierto? Nos están quedando estas y un par de semanitas más nomás. Así que vamos a ir finalizando con los contenidos, ¿cierto? Ya, ir aclarando las últimas dudas que vamos teniendo. No sé si han visto los videos, ya, las cápsulas, si tienen dudas de algunas cosas que haya salido ahí. Ya. Si no, si no, les quería mostrar esto. ¿Están viendo el documento? Porque yo ahora en este minuto no estoy viendo el Meet. Sí, ¿Sí? profesor, sí. Ya, ya. Entonces, acá en este documento, como ustedes pueden ver, ¿ya? Acá en este temario, ¿cierto?, de la prueba de filosofía y de psicología, a la cual ustedes se van a enfrentar, de cierta medida va a tener estas condiciones, ¿ya? Se les va a evaluar ciertas habilidades, ya que tiene que ver con recordar información, demostrar dominio. En todo caso, de eso ustedes no se tienen que preocupar mucho, ¿ya? Más que porque como la prueba tiene alternativas, espérenme un poquito que hay alguien que se los mismos contenidos están ahí, ¿cierto? Bueno, ustedes los tienen que recordar en el sentido de acertar en la respuesta, pero ya lo hemos trabajado, lo hemos visto, están los videos, así que los pueden ver un montón de veces, en la cápsula igual. Entiende y formula descripciones y explicaciones, ejemplifica, establece las de aplicación, las de razonamiento, los contenidos, y aquí me voy a centrar un poquito, ya, para que ustedes vayan viendo lo que hemos estado viendo y a lo mejor ustedes, sin yo decirlo de manera explícita, ¿cierto? De manera textual, ya, lo que está ahí. Por ejemplo, cuando aquí dice, dentro de la asignatura de psicología, ya porque aquí se divide la asignatura de psicología, ya, y la de filosofía. Entonces, dentro de la asignatura de psicología, ya, en el caso, esto es parte de heredar, se me olvidó, de herencia, ya, de que se refiere a la herencia, del programa antiguo, ¿cierto? Que, bueno, el programa de filosofía y psicología cambió este año nomás, para muchos colegios. Y el tercer año ellos veían psicología, ¿cierto? En esta etapa anterior, de estos años anteriores, veían psicología y en cuarto medio veían filosofía. Entonces, aquí en la asignatura de psicología nosotros vemos al ser humano como una unidad integral, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo le hablaba de estos aspectos, cada uno distintos, que tenemos este aspecto espiritual, ¿cierto? Este aspecto psicológico, este aspecto ético, ¿cierto? Este aspecto biológico, ¿ya? O sea, hay muchas características que influyen ahí, ¿ya? Entonces, dentro de esas características, ¿cierto? Nosotros aparecen lo que son las necesidades humanas, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando hablaba un poquito del instinto? No sé si se acuerdan cuando hablábamos de Freud, ¿cierto? El yo, el ello y el super yo, ¿ya? Las necesidades humanas de cierta manera también se presentan con el ello, de ahí los veíamos. Por ejemplo, la necesidad humana de alimentarse, ¿cierto? Tenemos que alimentarnos, entonces hay que comer, ¿ya? Y ahí veíamos que para comer en algunas culturas, ¿ya? No hay problema en hacerlo con la menos, pero a sus integrantes, ¿cierto?, de esta sociedad generalmente se les educa a comer con servicios, ¿cierto? Con cuchara, tenedores, de palillos, ya, o cualquier otro utensilio. Son muy pocos los que solamente comen con la mano. Entonces, al niño de chiquitito lo van criando con eso de que tiene que comer con servicio, comer con servicio, y sobre todo en las primeras etapas de vida. ¿Ya? Pero en fin.
Eso lo veíamos ahí, ¿cierto? También veíamos, por ejemplo, que como seres humanos, ¿cierto? Somos un proyecto inconcluso, ¿ya? Inconcluso porque nos vamos haciendo en la medida que vamos viviendo la vida, ¿cierto? No por nada vimos, por ejemplo, las 8 etapas de Erickson, ¿cierto? Y ¿se acuerdan la etapa en donde, o sea, en cada una de estas etapas teníamos que enfrentarnos a un desafío, ¿cierto? La primera, recuerden que era confianza, desconfianza, ¿ya? La segunda era inferior, perdón, no me acuerdo si era inferioridad versus vergüenza y duda o laboriosidad versus vergüenza y duda, pero eran etapas, ¿cierto? Y desafíos que se iban cumpliendo desde el nacimiento hasta la muerte. Veíamos Jean Piaget, ¿cierto? Que era el otro, que también nos explicaba, ¿cierto? En estas 4 etapas, cuáles eran los procesos que nosotros debíamos, ¿cierto? Lograr. Eh, Y siempre, y esto es lo importante, ¿ya? Porque muchas personas precisamente esto no lo consideran, son los factores que de repente no consideran, ¿ya? Al momento de pensar, ¿ya? Sus propias acciones incluso, ya que siempre están en diálogo también con los otros, ¿ya? O sea, cuando quedaba demostrado, por ejemplo, ahí, ¿ya? O cuando veíamos los primeros conceptos de filosofía, o estas discusiones, ¿cierto? Estas preguntas que se responden, siempre ese diálogo, ¿ya? Siempre lo que hemos hecho, siempre está en concordancia también con los otros. ¿Mm? O sea, veámoslo desde lo práctico, o sea, desde lo concreto, lo personal. ¿Con quién hacemos familia, por ejemplo? Una mujer O con un hombre, ¿cierto? también, O sea, da exactamente lo mismo, pero es con un otro. Es con otro. claro. ¿Ya? Eh, o dicho de otra forma, ya, si no es yo, si yo no hago familia de esa forma, por ejemplo, si veo mi familia anterior, o sea, yo vengo de una familia y lo que yo pienso y lo que yo hago de la familia es herencia de esa familia que yo, obviamente, provengo o no provengo, porque también influye. Entonces, es un diálogo mío con el resto, ¿ya? Mío y con el otro, ¿ya? Y eso es lo que muchas veces, ¿ya? Incluso hasta en situaciones cotidianas nuestras, nosotros esas cosas no las consideramos, ¿ya? Y ahí está el error. No quiere decir tampoco, ¿ya? Porque que se dice, por ejemplo, por ahí, que también de repente hay que tener momentos para uno mismo, ¿cierto? Donde uno descanse uno mismo, donde uno reflexione para uno mismo, ¿ya? No hay que confundir esas cosas, ¿ya? No se refiere a eso, sino que se refiere a que nosotros somos en la medida también que somos con los demás. Y lo hemos ido viendo, ¿cierto? En esas teorías, ¿cierto? En las discusiones, cuando hacíamos esas preguntas, porque la filosofía lo hace el grupo, ya lo hace el grupo. Claro, hay personas, ¿cierto? Que orientan esta filosofía, ¿ya? Hay personajes que conocemos a lo largo de la historia, porque dejaron una marca, ¿ya? Un legado, una idea. Pero eso se las deja a los otros, po. O sea, imagínense eso. Siempre la interacción es con otros, uno y otro, uno y otro. O sea, creo que también se lo decía en alguna de las clases, incluso hasta el ermitaño, porque se supone que el ermitaño, ¿cierto?, vive fuera de la sociedad, pero ¿por quién es reconocido ermitaño? ¿Quién le dice que es un ermitaño? El resto de la sociedad, po. Exactamente, la misma sociedad se lo está diciendo que es Claro. ermitaño. Entonces imagínense, o sea, hasta para considerarse que de repente uno es solo en este mundo, error, claro, sí, nacemos de forma individual, pero nacemos individuales y dentro de una sociedad, o sea, relacionados con nosotros. Es más, o sea, yo nací de otra persona. O sea, ¿qué onda? O sea, imagínense si tenemos hasta ese dato biológico, ¿cierto? Físico concreto. O sea, imagínense cómo deberían ser nuestras relaciones. Ese es como un poco este aspecto, ¿cierto? Que se quiere recordar en estos contenidos, ¿ya? Lo estuvimos viendo también, ¿cierto? El diálogo
nuestro diálogo, ¿cierto?, con el mundo a través de lo que es la sensación, la percepción. ¿Se acuerdan cuando vimos los procesos cognitivos básicos? ¿Ya? Que está precisamente esta característica de la percepción que cada uno de nosotros tiene es el punto, ¿cierto?, a favor, ¿cierto?, el argumento a favor del por qué nosotros debemos tener una validez frente a los diversos puntos de vista. ¿Ya? Porque la percepción depende de la experiencia personal de cada uno. ¿No? Entonces, imagínense, o sea, ya vayan haciéndose ideas, por ejemplo. Yo aquí, y era un poco lo que quería decir de repente en otras clases, pero si no, no íbamos a alargar mucho. Este cuento de el- lo que se pelea, por ejemplo, en educación con esto de la inclusión, ¿cierto? Cuando se hace la distinción, por ejemplo, entre igualdad y equidad, ¿ya? Cuando se discute por ahí, ¿ya? O dentro de la filosofía, estos conceptos, ¿m? En política, ¿para qué hablar? ¿Ya? O en ética, que es exactamente lo mismo. ¿M? Pero que tienen ciertas características. Por ejemplo, en la política tiene su orientación, por algo se llama política, ¿no es cierto? Lo que tiene que ver estos hombres de la polis. ¿Ya? Y, por ejemplo, lo que es la perspectiva personal, ¿cierto? Ciudadana, o como ustedes lo quieran ver más por la superficie. eh, o sea, convivir con una persona ya significa precisamente de poder, no sé, tener en cuenta sus puntos de vista, lo que piensa, lo que siente, ¿ya? Porque eso es lo que va a llevar la convivencia de esas personas. Si no son capaces de estar en puntos de acuerdo, ¿cierto? De en algunos momentos ceder, ¿cierto? Y en otros recibir, ¿ya? Estar ahí en circunstancias en donde otras personas quizás, porque en definitiva esto pasa a ser hasta casi, bueno, un filósofo lo dijo, ¿cierto? Lo que tiene que ver, hasta casi llega a ser, no sé, pues estás con cosas legales, como con contratos, ¿cierto? Hay un filósofo muy famoso, ¿cierto?, que habla del contrato social, ¿ya? Cómo es que nosotros nos relacionamos entre las personas. ¿Mm? Las reglas, las pautas de conducta. Y algo, ya vimos por la superficie en las clases también. Imagínense lo que sigue, el ser humano como una unidad de expresión propia, el concepto de personalidad, de diferencia entre sentimiento y emoción. Ven, cosas que hemos ido viendo. Bueno, esta de acá no la hemos visto todavía, ya, pero pasa a ser una parte constitutiva también, ¿no? De la sexualidad. El autoestima, claro, también tenemos que verlo, o deberíamos verlo. Pero comencemos, por ejemplo, con esto de lo que es la resiliencia y parte también de lo que he dicho, porque me gustaría hablar con ustedes algo que también lo dicen acá en este temario, ¿cierto?, de la prueba. El concepto de resiliencia. ¿Ustedes habían escuchado hablar sobre el concepto de resiliencia? No, yo no. Es un concepto que su origen, ¿ya? Y lo vamos a ver bien por superficie por si acaso, su origen está dentro de la metalurgia, ¿ya? De cierta manera la resiliencia hace referencia a una característica que tienen los metales, ¿ya? Dice que un material es más resiliente que otro dependiendo de la capacidad, ¿no? Ojo, de la capacidad que tiene este material de volver a su estado natural después de que nosotros le hayamos aplicado alguna fuerza, alguna característica para modificarlo, por ejemplo. ¿Ya? Se refiere, por ejemplo, de doblar el metal y ver si ese metal vuelve a su forma original. ¿Ya? Porque provoca ciertas resistencias, ¿cierto? Porque tiene fuerza, como tiene que ver con su composición y todo lo demás. Entonces, este concepto, cuando lo llevamos a estos estudios, ¿cierto?, humanos, ¿cierto?, estas ciencias humanas, el concepto de resiliencia hace referencia a la capacidad de la persona, ¿cierto?, de salir más fortalecido, ¿ya? O ser mejor
de lo que es frente a las dificultades que se viven. ¿Ya? Por eso hablaba en lo que es la metalurgia, ¿cierto? En esto del metal, de la característica del metal, cuando se le aplican fuerzas, ¿cierto? Cuando se le aplican cambios, ¿ya? Cuando pasa por experiencia, no sé, pues se le debe doblar, ¿ya? O se le debe quebrar o cortar, o no sé, lo que sea. Pero esa resistencia que ofrece ese material ya se le llama resiliencia, ¿ya? Y en los seres humanos ya funciona desde lo psicológico, ¿ya? Porque nosotros como seres humanos vivimos experiencias, ¿ya? Buenas, ¿ya? O consideradas de alguna forma positivas, ¿ya? Y otras que no son tan positivas, ¿ya? Experiencias que son más negativas, ¿ya? O más consideradas del campo de lo malo, ¿ya? O experiencias que ninguna de las personas quiere pasar. Pero las vivimos, las pasamos, ¿cierto? Y esas de cierta manera nos entregan una experiencia, ¿ya? Entonces, a ver, alguien parece que quiere decir algo. Exactamente, Jimena, exactamente, ¿cierto? Entonces, ya para no alargarme tanto, para poder seguir viendo, ¿cierto?, este temario, ya para que vean que hemos visto muchas cosas, ya, muchas cosas de ella. ¿Dónde lo dejé? Acá está. ¿Ya? Lo vamos a dejar como precisamente la Jimena nos está diciendo ahí en el chat. ¿Ya? La resiliencia también tiene que ver con eso, ¿ya? O sea, por lo tanto, los que somos resilientes, ¿cierto? Somos personas que salimos, ¿cierto?, favorecidos, salimos más fuertes de los conflictos que hemos vivido en la vida, ¿cierto?, que de repente nos echan para abajo. ¿Ya? La resiliencia tiene que ver con esa característica, ¿ya? Ahora, bueno, la vida de ustedes mismos la pueden ir evaluando, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta que son personas con una resiliencia muy débil, bueno, entonces háganse fuertes, porque eso tiene que ser, eso es una lucha con uno, ¿ya? Esa es una situación que uno vive con uno, ¿sí? Y por eso depende también de las experiencias. Mira, el que te podría responder respecto de eso, Romina, podría ser el Ernesto, ¿ya? Porque yo no he tenido la experiencia de hacer evaluaciones dentro de este sistema, ¿ya? Porque nosotros no hacemos ya las evaluaciones, ¿ya? En esta institución, por ejemplo, en la que están ustedes, viene un agente externo a nosotros a aplicar ya la prueba. Así que, no sé, Ernesto está por ahí. Sí, acá estoy. No sé si tú podrías responderle esa pregunta a la... ¿Están asustados tus niños? Ya se me viene la prueba. Claro. Sí. A la Romina preguntó eso en la... Romina, ¿a qué te refieres con escala de notas primero? ¿Estamos hablando de la exigencia de la nota? Ya, bueno, en filosofía no. De hecho, menos sabiendo cómo los preparó ustedes, Juan. Yo creo que están súper bien preparados, pero... Y eso, pues, chiquillos, pucha, Ernesto se los dijo todo ya, pues, tienen que ir confiados nomás, pues, tienen que ir confiados de ustedes mismos, ¿ya? Acordarse de las conversaciones que han escuchado, en las que han participado, ¿ya? Ustedes ven, pues, o sea, sentido común, prácticamente, o sea, eso es la filosofía. ¿O no, Ernesto? Bueno, eso pues, chiquillo. ¿Ya? Sí, mira, yo he estado 4 años haciendo las pruebas de los chiquillos. Alguna vez me tocó ir a Requinoa, mucho más lejos que Requinoa, no me acuerdo bien cómo se llaman las zonas rurales para allá, para San Vicente, por ejemplo. Y yo le decía a los chiquillos, porque, por ejemplo, en el mismo ejemplo que está dando Juan de la resiliencia, esto de la capacidad de poder sobrepasar un problema, y lo más importante de la resiliencia es que no es que uno pase un problema y quede así como devastado, así como casi 3 semanas en cama. No, la resiliencia es esto de que quedar fortalecido, quedar así como, superé la prueba, por ejemplo.
es una cuestión así como, hoy me siento bien, me siento genial, yo pensé que iba a ser, no sé, ya, es como Messi con el partido Argentina-Brasil. No, el tipo estaba tremendamente complicado, pero al final tuvo un beneficio. Y ese es en el fondo la residencia. Yo les decía a los chiquillos en la misma prueba, porque yo no, conversaba en las pruebas a los chiquillos, y le decía, mire, no sé si es buena técnica, pero para entender el sentido común, es como que no contestes como si fuera para ti, contesta como si fuera para otra persona, así como un vecino, algún conocido, alguien que no conozcas, por ejemplo, ¿qué beneficio trae para esa persona lo que tú hagas? Y se ponían a pensar así como, pero es difícil, pues, profe. Que en el fondo, y también tiro el chiste de Juan, es que en realidad esa es la filosofía, chiquillos, la filosofía es para personas que piensan, como dice ahí en la última, estas personas con los valores, es muy difícil ser justo, es muy difícil ser leal, es muy difícil ser respetuoso, pero se hace en la medida en que uno piense en los demás. Así que si ustedes han aprendido a pensar en los demás, yo creo que les va a ir bien en la prueba. Sí, sí. Bueno, y de hecho, en eso también fue lo que centramos, en realidad, todas las clases, todas las clases. Por eso le hablaba de esa característica, ¿cierto? Esa característica individual que tenemos, ¿cierto? Y que está siempre en oposición, ¿ya? O en relación, mejor dicho, con el otro. Siempre, siempre. ¿Ya? Como ustedes ven ahí, por ejemplo, en el documento, ¿cierto? Todo lo que hace referencia a la persona, ¿cierto? Lo que estuvimos hablando, ¿ya? La historia, ¿cierto? La cultura, la localidad, ¿cierto? Porque ahí se le van a entregar ciertas reglas, ciertas formas de ver lo que entiende el mundo, ¿ya? O cómo ver el mundo. Por ejemplo, la visión que tenemos nosotros, ¿ya? No es la misma que tiene una persona que vive en África. Eh, Parece ser algo similar a ciertos países europeos, ¿ya? No es la misma que algún país oriental como Corea o China, Japón, no sé, India, como usted, o del Medio Oriente. Es muy diferente, es diferente. ¿Ya? Eh, no por nada hay gente que habla, no sé, pues de la diferencia entre no sé, pues los empresarios o las empresas japonesas, ¿cierto? Y las americanas, ¿ya? O- o las de este pensamiento occidental, ¿ya? Porque son ideologías completamente distintas, por el lugar, ¿cierto? Por el contexto, ¿ya? Por su cultura, por su historia, ¿no? Visiones completamente diferentes. Valores. Ya, lo estuvimos viendo muy someramente por ahí, ¿cierto? Cuando hablábamos, decía recién Ernesto, ¿cierto? Sobre la justicia, ¿cierto? ¿Cómo entendía, no sé, pues, dentro de Piaget este concepto de justicia? ¿Mm? El respeto, la tolerancia, siempre de repente, no sé, dígame usted, se configura de repente una suerte de coyuntura, de repente de entender, por ejemplo, conceptos como el respeto, la lealtad, la tolerancia, ¿cierto? Porque algunos dirán, sí, yo respeto, pero ¿cómo demuestro ese respeto? ¿Ya? Con esta teoría, por ejemplo, que veíamos en psicología, también podemos responder un poquito eso. ¿Ya? Lo mismo la lealtad, ¿ya? O la tolerancia. ¿Para qué hablar de la responsabilidad y la participación? No sé, pues si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, va a ir a votar el domingo, ya de esta otra semana? No, perdón, este domingo. ¿Cuántos van a ir a votar el domingo, ya en las primarias? ¿Por qué hay que votar o por qué no hay que votar? ¿Ya? O sea, imagínense cómo hay que organizarse para poder entender todas estas cosas. ¿Ya? Y entenderse no porque sean difíciles, sino porque precisamente viene con lo anterior, lo que dijimos, los puntos de vista que tenemos las personas, porque todos somos distintos, po. Entonces, ¿cómo aunamos esos criterios comunes? Porque hay que hacerlo, po. Porque estamos viviendo juntos, y hay que organizarse, hay que ordenarse. Entonces, esos conceptos entran ahí en juego.
El respeto, la lealtad, la tolerancia, honestidad consigo mismo. ¿Para qué hablar? ¿Ya? El autocuidado, la preservación, ¿cierto? El cuidado del medio ambiente, o sea, lo que soy yo, lo que son los otros, ¿cierto? Y el contexto, la naturaleza, el cosmos, hablaban los antiguos, ¿cierto? Los griegos. Hablan de la naturaleza. Cosmos, ¿cierto? Como sinónimo de naturaleza. No solamente se entiende el cosmos como algo del universo, ¿cierto? Como las constelaciones, ¿ya? Los signos zodiacales. No, no es solamente eso. ¿Ya? Es mucho más. Hay mucho más. Entonces, eso lo hemos ido viendo ahí al momento de ver este concepto de persona, las teorías, cuando hablamos de, por ejemplo, aquí el pensamiento mítico, ¿cierto? Está presente eso, ya en el pensamiento mítico, cuando hablamos de la relación del origen del pensar míticamente. ¿Ya? Recuerden que hoy día seguimos teniendo ese pensamiento mítico. ¿Lo recuerdan eso o no? ¿Dónde está el pensamiento mítico hoy en día en nuestra sociedad, en nuestra forma de pensar? Chiquillos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de la suerte? Cuando hablamos de la suerte, del pasar por Sí. debajo de una escalera. Ah, sí, 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 ¿cómo se dice eso? Tiene un nombre que Supersticiones. eso. Exacto. Que tiene que ver con la buena suerte, ¿cierto? Y la mala suerte. ¿Ya? Eso es parte de nuestro pensamiento mítico. ¿M? Las religiones también tienen que ver con parte del origen, ¿cierto? Del pensamiento mítico. ¿Ya? O sea, eso tenemos que tenerlo ahí, claro. Y eso no significa que sea malo, ¿ya? No significa que sea negativo. Es una forma diferente de ver las cosas, ¿ya? Recuerden, estamos viendo todo esto, ya estamos haciendo esta unión de todos los conceptos que hemos ido viendo, ¿cierto? Que las visiones que hemos ido trabajando. A ver, alguien puso, exacto, exacto, Jimena. Exacto. Sí. Eh, El ser, dijo. uno pudiese tener la conciencia de la cantidad de simbolismo que hay en todo, absolutamente todo. O sea, imagínate aquí, la misma compañera, tenemos un simbolismo ahí arriba, un simbolismo gráfico que hoy día se ocupa, ¿cierto? Que son los emoticones. Hoy día se llaman emoticones, ¿cierto? En un área determinada, ¿cierto? En un campo de ciencia, ¿cierto? Específico. Pero eso es un simbolismo, ¿ya? Está presente ahí, o sea, imagínense, o sea, eh, imagínense todo lo relacionado que está de lo que hemos visto. El pensamiento mítico está todavía aquí y lo estuvieron pensando sujetos anteriormente. ¿Mm? Eh, y así a lo largo de la historia, ¿cierto? Desde que comenzamos con la filosofía, lo mismo. ¿Ya? Y bueno, desde que vemos el pensamiento filosófico, ¿cierto? Estas cosas desde el nacimiento, cómo es que comienzan, nosotros comenzamos a establecer esa relación de causas, consecuencias, ¿cierto? Pregunta, respuesta, ¿ya? Eh, comenzamos a desarrollar esta característica del raciocinio, ¿cierto? Y ahí comienzan a hacer el famoso logos, ¿cierto? Y por eso se llama lógica, por eso se llama pensamiento lógico. ¿Ya? O sea, lo que significa el logo, ¿cierto? La palabra, esa razón, ¿ya? El ejercicio de aquello. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, dice ahí como características generales del pensamiento, lo que es lo racional, ¿cierto? El uso de la razón, el argumento, ¿ya? O sea, esta explicación de la causa-consecuencia, le estoy hablando bien teóricamente, chiquillo, ¿ya? Las preguntas, de repente nosotros no, lo vemos por debajo, ¿cierto? No le damos el valor de repente de la pregunta. ¿Ya? De repente es más importante la pregunta que la respuesta. Nos hacemos preguntas. O sea, imagínense, porque eso tiene que ver con lo racional, con este proceso de hacer la racionalidad, del pensar. ¿Ya? Si no hacemos la pregunta,
¿ya? No vamos a tener un conocimiento, por lo menos no nos vamos a plantear qué es lo que nos está sucediendo, po. Si usted no se pregunta si está bien o está mal lo que está haciendo ahora, ¿ya? En este minuto, si es correcto o no correcto, o si es lo que está buscando o lo que no está buscando, no habrían cambios, po. No seríamos nosotros tampoco. No seríamos las personas que decidimos o que tomamos ciertas decisiones, po. Por eso, ¿cierto? Esto de lo universal está ahí, porque somos parte de esa sociedad. O sea, tenemos que encontrar esos puntos comunes que tenemos. Filosofía y vida cotidiana, todos los ejemplos que le he puesto de vidas cotidianas, ¿ya? El mismo Ernesto, ustedes mismos, sus propias experiencias de vida que han compartido, ¿cierto?, con los compañeros, ¿para qué hablar? Vimos esto precisamente del concepto de ética y moral, ¿ya? No sé si logran ver todo lo relacionado que está, ¿ya? Lo ético y lo moral lo estamos viendo, ¿cierto? Sobre todo en estas últimas clases del dilema moral, o sea, lo complicado, y Ernesto lo dijo también, lo complicado es que es tomar una decisión de repente, ¿ya? O quizás no es complicado tomar una decisión, pero sí darse cuenta de los factores que influyen cuando tomamos decisiones de repente, ¿cierto? Hacemos esa visión desde afuera. Y ahí demuestran, porque son nuestras acciones las que hablan, ¿cierto? Entonces nuestras acciones, las palabras y las acciones que nosotros pronunciamos van a decir cuáles son nuestra ética y nuestra moral, po. Cuáles son el sentido que mueve nuestras acciones. Si nuestras acciones nos dicen que hacemos las cosas por algo bueno o por algo malo, ¿eh? Si somos auténticos o no. ¿Eh? O sea, ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, no sé, pues, si me gusta o no me gusta hacer clase. Ustedes se han dado cuenta. Si me gusta o no me gusta hacer clase. Les hago la pregunta. ¿Ustedes se han dado cuenta si a mí me gusta o no me gusta hacer clase? Yo creo que sí, profe. Me gusta su pasión. Yo no sé, sí, Por porque supuesto, encuentro que porque ustedes, al final, independientemente de sus propias experiencias, ustedes pueden identificar puntos comunes, ¿ven? Hay ciertos puntos comunes. Quizás no manejamos las palabras técnicas, ¿cierto? Los tecnicismos, ¿ya? Pero precisamente ustedes pueden ver o pueden tener esa visión de mí, ¿ya? O del profe Ernesto cuando que explicaba cosas, nos ha dicho cosas, ¿cierto? Que a nosotros nos gusta esto. Entonces, y eso es porque hay ciertos factores comunes, ¿cierto? El tono de voz, la forma de hablar y cosas por el estilo, y ustedes se dan cuenta de eso, ¿ya? Pero no manejan los tecnicismos. Esa es la única diferencia nomás, ¿ya? Esa es la única diferencia. Ustedes tienen eso. Y con eso es que ustedes tienen que entrar mentalizados en la prueba, por ejemplo. Que ustedes, a lo mejor, y eso es, por ejemplo, lo que le decía de sentido común, ¿ya? Ese es, por ejemplo, el sentido común, ¿ya? Y sentido común, la misma palabra lo dice, común, universal, o sea, mío y ustedes, mío nosotros, ¿ya? O sea, todos tenemos esa capacidad. Ustedes la están poniendo ahí, ¿cierto? De patente. Ustedes mismos se ocupan de ejemplo. Porque, ¿cierto? Como veíamos, desde el concepto original de ética, ¿cierto? Que tiene que ver con esta reflexión de la vida, que es lo que estamos haciendo o hemos intentado hacer en las clases cuando ustedes han expuesto sus mismas experiencias. Y la moral, ¿cierto? Que es precisamente la experiencia misma, ¿cierto? La experiencia tal, ¿no? Que nosotros vivimos, las decisiones que tomamos, ¿ya? Eh, y ahí viene el aporte del pensamiento filosófico, ¿cierto? La filosofía y la búsqueda del sentido de la vida, ¿ya? Bueno, lo que hemos estado conversando en la gran... Bueno, no vimos aquí en realidad de manera estricta el concepto de amor, pero sí alguna referencia, podrán tener alguna idea, por lo menos ustedes ya se podrán formar con los contenidos que hemos visto, ¿cierto? Desde las teorías de estos psicólogos. O sea, si yo, por ejemplo, no pensara, y disculpe, aquí se lo voy a decir de manera textual, si yo no pensara utilizar, por ejemplo, esta teoría de Erickson,
de Freud, de Aristóteles, de Platón, para que la gente no estuviese bien, ¿ya? O dicho de otra forma, para que la gente estuviese mal, ¿podría decir que estoy hablando del amor o no? ¿O podríamos tratar desde ahí el concepto del amor o no? Si yo con mis acciones pretendo que los demás se sientan bien, ¿cierto? Que tengamos una convivencia sana, en donde nosotros conversemos las cosas, que digamos, mira, a mí me molesta esto, a mí no me gusta esto, y me gusta esto, quiero hacer esto, tengo estos proyectos. ¿Cuáles son los tuyos? Veamos si a lo mejor podemos ayudarnos o no, a lo mejor nos interferimos. Entonces, si encontramos que interferimos, bueno, entonces alejémonos, veamos cómo trabajar en conjunto, sin estorbarnos, pero precisamente esa conversación se tiene porque yo quiero un objetivo y quiero también que el otro también tenga su objetivo y lo alcanzamos juntos, no lo alcanzamos juntos, ¿o no? Entonces, ¿cómo podemos lograrlo? La filosofía ahí, eh, la psicología, todo esto que estuvimos viendo, todos estos contenidos nos dicen esas cosas, ¿ya? Aquí se habla solamente de uno, ¿ya? Eric Fromm, eh, porque él lo habla de manera textual, ¿ya? Él habla del concepto de amor. Están otros también como el concepto de ciudadanos que ojalá lo alcancemos a tomar, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros en este minuto estamos siendo ciudadanos, ¿ya? Lo que pasa es que nosotros no nos queremos dar cuenta, ¿ya? ¿Por qué? Porque al momento de, por ejemplo, la gente que dice, es que yo no voy a votar en la política, no estoy diciendo que sea algo detestable, ¿ya? O moralmente juzgable, ¿ya? No voy a eso, sino que es la primera parte nomás, para que podamos entender de que lo importante que es participar, ¿ya? Participar de un Estado, de las decisiones que se toman, no por un cuento antojadizo, ¿ya? Sino porque precisamente esa es la forma y hoy día quizás lamentablemente, la única forma que tenemos para organizarnos, ¿ya? Con esta cantidad de gente que vivimos en este sector, en este lugar, ¿ya? Entonces, hay que participar porque, aunque sí, somos 15 millones, somos 20 millones, pero esos 20 millones, cada uno es diferente del otro, y esos tienen que tomar algún acuerdo. Y hay que tomar acuerdos considerando a los que viven, y por eso es que hay que ser conscientes también, ¿ya? Yo no solamente estoy viviendo yo, está viviendo también el vecino que yo tengo al lado, ¿cierto? El del frente, el de la esquina, el de la cuadra, el de la otra villa, y así yo me tengo que ir extendiendo porque de alguna manera, aunque yo no viva en esos lugares, ¿ya? De manera concreta, yo igual podría beneficiarme o salir perjudicado si a esos lugares también les va mal o les va bien, po. O sea, imagínense la relación. Yo, por ejemplo, lo puedo decir, ¿ya? Porque en mi vida personal, por ejemplo, mi familia vive en otras ciudades, entonces yo siempre estoy interesado por el clima de esos lugares. No sé si a ustedes les pasa. Y si es así, entonces, si tienen esa experiencia, entonces verán esa relación, ¿ya? De por qué también es importante en filosofía, ¿ya? Participar, ser este ciudadano, porque hay que serlo. ¿Mm? Porque nos interesa, por ejemplo, eh, cómo está el clima en ese otro lugar, cómo está el tránsito, cómo están, por ejemplo, hoy día, ¿cierto? Las fases, si podemos visitarlo o no podemos visitarlo, ¿ya? Por ejemplo, en mi caso con mis papás, ¿ya? O mis primos, porque yo tengo que ir a ese lugar, yo me crié allá, entonces yo ahora estoy viviendo aquí, ¿cierto? Entonces también me preocupo de este lugar, pues también tengo que participar aquí. También tengo que de cierta manera decirle a la gente, oye, tenemos que organizarnos, pues. ¿Cachai? Si no nos organizamos, ¿ya? Esto sería un caos, po,
¿ya? No podemos vivir en un caos. Y no me refiero al típico caos este que se están hablando hoy día, del caos de Venezuela y de la izquierda. No estoy hablando de eso, sino que cuando nosotros no nos organizamos, ¿cierto? Cuando no nos ordenamos, ¿ya? Muchas veces de repente no sabemos ni siquiera qué es lo que nos pasa. Yo esto, por ejemplo, se lo grafico con un ejemplo a los chiquillos, que es que cuando, no sé, pues, la mamá, ¿cierto? Típica, el mandato de la mamá o del papá que nos mandan a buscar algo y dice que está sobre la mesa, ¿ya? Y le llevamos lo que nosotros encontramos, lo que está sobre la mesa, y dice, no, eso no es, sino que es el otro objeto. ¿Ya? ¿Con qué me refiero con eso? Eso pasa a ser parte del caos. Entonces, ahí se generan conflictos, problemas precisamente por ese caos. ¿Cuál vendría siendo el orden, la organización? Por ejemplo, ahí que yo manejara el nombre del objeto. Entonces, si yo le digo directamente, tráeme, y le doy el nombre, las características, se lo doy ojalá lo más detallado posible, para que él, ¿cierto? Porque son los puntos universales, ¿cierto? Porque el objeto es distinto de nosotros. Y ahí viene todo este movimiento holístico. Y bueno, se observa el objeto y dice, ya, sí, ¿me entendiste? ¿Ese objeto? Ya, eso. Anda a buscarlo. Entonces la persona va y lo va a ir a buscar y le va a llevar ese objeto. ¿Sí? Pero para poder llegar a esa parte, ¿cierto? Primero tenemos que organizarnos, tenemos que buscar información, porque yo tengo que manejar, ¿cierto? El objeto, tengo que manejar las características, cómo el otro lo puede ver, cómo el otro lo podría interpretar también, pues, porque somos seres distintos, entonces hay que participar, hay que participar. ¿Ya? Si decimos que no participamos, ni siquiera nos estamos dando cuenta que incluso al decir que no participamos, estamos participando, ¿ya? Sin actuar. O sea, estamos haciendo algo sin actuar, ¿ya? Que es dejar de actuar. ¿Ya? Incluso hasta en eso. Incluso hasta en eso. Ya, yo creo que voy a dejarlo hasta acá porque parece que fuese un trabalengua lo que estaba diciendo todo este rato. ¿Ya? No, todo lo contrario, Oye, estoy muchas llevando gracias más si me comprendiendo. entienden, pero es que esa es la diferencia de, por ejemplo, cuando se estudian, cuando uno quiere buscar las cosas, ¿ya? Cuando uno hace esas relaciones con las cosas que nos rodean, ¿ya? Y por eso, por ejemplo, a nosotros nos sirven un montón cuando ustedes conversan y hablan, porque de ahí nosotros sacamos nuestros ejemplos, de ahí, por ejemplo, nosotros vemos si lo que realmente nos dicen ciertos pensamientos, ciertos filósofos en sus teorías, es verdad o no, porque son sus experiencias, pues, ¿cierto? Y al compartirlas con los compañeros podemos ahí averiguar y ver si entendieron, ¿no? Eso, no sé, si alguien quiere decir algo para ya ir cerrando, si tiene alguna pregunta, alguna duda, por favor, hágala. No sé si Ernesto quiere decir los últimos. No, yo no, también. Ver si ellos tienen duda, alguna pregunta, necesidades que tengan para poder contestarle antes de. Ya vamos a ver qué es lo que pusieron acá en el chat. Dice, ambos profes, no, ya. Eso entonces, pues chiquillo, ya, eso por el día de hoy. Ya nos estaremos encontrando el día miércoles nuevamente, ¿ya? Y ahí nos van quedando menos clases. Igual A hay ver harta los videos, información, chiquillos. profe, Sí, pues, a ver harta los videos, por información en favor. nuestras cabezas, más con todas las otras clases. Sí, por supuesto, no sé si eso se entiende, si eso se entiende. Pero son los procesos, pues. Así son los procesos. ¿Mm? Así son, pues. Si ese es el cuento. ¿Ya? Tipo, hay que estar positiva que nos va a ir bien. Por supuesto, por supuesto. ¿Ya? Y aunque les vaya mal, no importa, hay que volver a intentarlo. Hay que volver a intentarlo. Sí, porque no resulta una vez, dos veces, tres veces, no significa que no hay que hacerlo. ¿Ya? Tenemos 3 oportunidades. Miren, hoy, este año tienen tres oportunidades y después podrían volver no sé, si no se puede volver a dar, yo creo que sí, sí se puede volver a dar al año siguiente. Tienen que volver
Profe, pero hay que estar está positivo que los puede ir bien en esas 3 oportunidades. Ah, por supuesto, pero si a ustedes les va a ir excelente, a ustedes les va a ir. Ya. Así que no se preocupen por ese lado. Tienen que ir confiados de sus capacidades. ¿Sí? Recuerden, sentido común. Sentido común. ¿Ya? Pero ahí los vamos a ir viendo. ¿Ya? Los vamos a ir viendo. Eso pues, chiquillos. No sé si preguntas, comentarios. ¿La próxima clase de qué se va a tratar? Miren, precisamente quiero ver este concepto de ciudadanía, quiero echar una revisada de cómo voy a tomar algunas cositas que están más o menos sueltas dentro del currículum que acabamos de ver, ¿ya? Y también irlas relacionando, así como lo hicimos hoy día, con los contenidos que hemos estado viendo, po, ¿ya? Porque está todo relacionado, Para que no se olvide. exactamente, ¿ya? Ahí lo vamos a ir trabajando, eso, ¿ya? Que estén bien, pues chiquillos, Ya, cuídense. profe, gracias. Un gusto, Y ya ahí saben, voy. como siempre. Chao, Ya buenas que noches. cuídense, por favor. Ya, Gracias, buenas noches. Que nos estén estamos bien. viendo. Chao, chao. Chao, buenas noches, cuídense. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Igual. Chao. Un gusto como siempre, chiquillos. Igualmente.